compartir, que llegue al corazón, que podamos aprender, Dios, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Quiero recordarle que estamos transmitiendo desde la iglesia Obra Evangélica Luz del Mundo de Santa Marta. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Te invito para que tomes allí tu Biblia y para que leas juntamente conmigo. Dice: humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, como ya nosotros todos conocemos y sabemos, este libro de Filipenses fue escrito por el apóstol San Pablo. Y Pablo hablaba a los hermanos en Filipenses. Es una de las cartas pues más hermosas que podemos conocer del apóstol Pablo, ya que los filipenses eran unos hermanos muy amorosos, tenían mucha unidad y mucha humildad sobre todo. Y Pablo les decía que mantuvieran ellos el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Dijo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál era el sentir que hubo en Cristo Jesús? Hay algo importante de lo que yo quisiera hablarles en esta hora. Y es un punto muy necesario especialmente. Siempre será necesario, pero también será necesario especialmente en este tiempo. Es acerca de la obediencia. Quiero hablar primero que todo de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: haya pues en vosotros el mismo sentir. Dice en el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra que el Señor Jesús, siendo igual a Dios, escuche la expresión, siendo igual a Dios, no se aferró a eso,
no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la que él podía aferrarse. No pudo, él dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, en el verso 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo. Y aquí en este pasaje dice que Jesús, siendo igual a Dios, el Padre, usted sabe que nosotros creemos que Dios es un Dios que es trinitario, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas distintas que comparten una misma naturaleza y esencia, y que Jesús es igual al Padre, y que Jesús es igual al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es igual al Padre, y que el Espíritu Santo es igual a Jesús. Y Jesús, dice la palabra, que no estimó el ser igual a Dios el Padre como una cosa a que aferrarse. Él no se aferró, no se aferró a que Él era Dios también, sino que Él, dice la palabra, tomó la decisión de despojarse de su divinidad y someterse en obediencia al Padre. Dice la Biblia que se hizo obediente. Jesús se hizo obediente al Padre. Dice que Él tomó una forma de siervo. Vino y habitó entre los hombres. Habitó aquí en la tierra. Se despojó tanto de su divinidad, se despojó tanto de ese ser hermoso que es de ser Dios, que habitó entre los hombres, y los hombres ni siquiera pudieron ver de que Él era Dios. Podían darse cuenta que era un ser humano. Y estando en la condición de hombre, Él se humilla. ¿Y en qué consiste la humillación de Jesús? No solamente en que se hizo hombre, no solamente en que vivió, siendo hombre, no vivió como un rey ni como un príncipe aquí en la tierra, sino que vivió en la forma más sencilla y humilde, habiendo nacido en un establo, viviendo en una familia humilde, sometiéndose a las leyes humanas, sino que se humilló en algo mucho más allá, haciéndose obediente. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, quiero leerlo por acá, en el libro de Hebreos, más exactamente en el capítulo 5 y el verso 7. Dice la palabra, mis amados hermanos, capítulo 5, verso 7. Dice, y Cristo, verso 8, perdón, y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El versículo dice que Jesús aprendió la obediencia, por lo que era hijo. ¿Por qué Jesús aprendió obediencia? ¿Sabe por qué Jesús aprendió obediencia? Porque Jesús nunca tuvo que obedecerle a nadie. Jesús era Dios. No tenía nadie a quien obedecerle. Él era o es una de las tres personas de la Trinidad. Y como tal, todas las cosas por Él fueron creadas. Como tal, es creador del universo. Como tal, es omnisciente, omnipotente, omnisciente, es eterno, tiene todos los atributos que tiene el Padre, que tiene el Espíritu Santo. Y por lo tanto Jesús nunca tuvo que obedecerle a nadie. Pero Jesús, al despojarse de su divinidad, Él se convierte en un siervo, un ser humano, un hombre, se convierte en un ser humano, se convierte en un hombre y se hace obediente al Padre. Jesús aprendió obediencia, puesto que Él nunca había tenido que obedecerle a nadie. Y por eso usted ve que Jesús nunca movía un pie, Jesús nunca daba un paso sin que el Padre le autorizara. Él hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. Por eso es que Jesús, cuando hablaba, Él siempre decía, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Jesús nos enseñó a nosotros, en su obediencia nos enseñó obediencia, nos enseñó que podemos obedecer. El Padre
fue reconocido ante Jesús, lo aceptó como una autoridad sobre él. Y él se sometió a esa autoridad y caminó en obediencia en todo. Al punto que cuando Jesús está próximo a la muerte, Jesús exclama una oración y dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús, mucha gente piensa que Jesús estaba pidiendo allí que él no quería morir. Eso es antibíblico, hermanos. La gente dice: no, Jesús tuvo miedo a la muerte, porque Jesús sintió el temor y el peso de la muerte y le pidió al Padre que le pasara esa copa, pero que si esa era su voluntad, él lo hacía. No, hermano. Acuérdese que Jesús mismo nos enseñó a nosotros a no temer al que mata el cuerpo. Jesús dijo: no temáis a aquellos que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. Temed a aquel que puede matar el cuerpo y destruir tu alma en el infierno. Entonces no podemos creer en un Jesús que nos está mandando a no temer a la muerte y ahora él tiene miedo a morir. Eso es antibíblico. Realmente Jesús está anhelando con gozo hacer la voluntad del Padre. Dice: Padre, hágase tu voluntad. Jesús fue con alegría a la cruz. Jesús fue con alegría a la cruz. Él murió en obediencia al Padre, porque el Padre quería que él muriera por los pecadores, y él lo hizo. Cada azote que él recibía, cada golpe que él recibía, cada humillación, cada trato que él recibía de los seres humanos, él lo recibía con alegría y con gozo, porque eso era la voluntad del Padre. Aunque Dios no quería verlo así, sin embargo, era la única forma de salvar a la humanidad. Y quiero decirte algo más. Frase que he dicho algunas veces aquí en la iglesia. Jesús fue con más alegría al Calvario. Jesús fue con más gozo a la cruz que el que muchos cristianos pudiéramos tener para ir a la iglesia. ¿Tú piensas que Jesús fue de mala gana al Calvario? No, en ningún momento. Jesús fue con amor, Jesús fue con alegría. ¿Sabe por qué? Porque lo que él estaba haciendo era lo que el Padre quería. Y esa palabra nos enseña que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nos pone ejemplo. Mira, Jesús, a pesar de que era Dios, no se aferró a eso. No escatimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que él se despojó de eso y se hizo hombre, se hizo obediente, se humilló haciéndose obediente, y nos pone el apóstol el ejemplo de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Jesús se hizo obediente? Alguien dijo que el espectáculo más grande del universo es ver la obediencia en la divinidad. ¿Cómo Jesús, siendo Dios, decide someterse a alguien que es igual a Él? Ahora, hemos visto, mis amados hermanos, en breve, cómo es que Jesús nos da ejemplo de obediencia. Y el Padre nos pone un ejemplo grande, nos pone a Jesús como el gran ejemplo de obediencia. ¿Por qué? Porque así el Padre es presentado como una autoridad máxima. La Biblia dice que el mismo Cristo se sujetará al Padre y que el Padre pondrá todos sus enemigos por estrado de sus pies, y que el mismo Cristo se sujetará al Padre en todo, para que Dios el Padre sea Dios en todos. Además de eso, mis amados hermanos, Jesús recibió una gran recompensa de parte del Padre, porque Él, siendo hombre, siendo Dios, se despoja de su divinidad, y siendo Dios, se somete a alguien que es igual a Él, y el Padre no lo deja sin recompensa. La Biblia dice que Él fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Sucede, mis amados, que cuando Él resucita, el Padre entonces también lo exalta y le da a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dios lo exaltó. Le exaltó por haber sido obediente. Le exaltó porque Él arriesgó todo.
Jesús puso en riesgo su misma divinidad. ¿Qué tal si Jesús ponerse en la condición humana y viene a ser tentado en todo? ¿Cómo venció Jesús la tentación? Una sola cosa: obediencia al Padre. Pónganse ustedes a pensar qué hubiera pasado si Jesús le hubiese pasado lo de Adán, que Jesús hubiera pecado. Pónganse ustedes a pensar todo el riesgo que Jesús hizo. Tal vez Jesús hubiese regresado al cielo derrotado por el diablo. Pero Jesús no fue derrotado por el diablo, porque estando en la condición de hombre, Él nos mostró que la victoria está en la obediencia. Jesús nos mostró que Él en ningún momento se sometió a la voluntad del diablo. Acuérdate cuando Satanás lo tentó. Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Yo escuchaba muchas veces decir que el diablo quería que Jesús comiera piedras. Yo te digo algo, mi amado hermano. Si Jesús coge una piedra y le dice a esa piedra que se convierte en pan, ¿tú qué crees? ¿Que es piedra o que es pan? Para mí, si Jesús dice que es pan, será pan. Porque Él tiene todo el poder para convertir piedras en pan. El problema no era que Jesús fuera a comer piedras. El problema era que Jesús fuera a hacer lo que el diablo le decía que hiciera. Y por eso Él siempre le citó la palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego Satanás utiliza la misma Biblia y le dice: arrójate de aquí, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Y ¿sabe qué, hermano? Jesús pudo haberse arrojado para demostrarle a Satanás de que Él era el Hijo de Dios. Él no tenía que hacer lo que el diablo le dijera. En el momento que Jesús se hubiese lanzado, sencillamente estaba haciendo y obedeciendo una petición del diablo. No era lo que el Padre lo había mandado a hacer. Y Jesús se sometió en obediencia en todo. Y por eso Jesús siempre le citaba: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esa fue siempre la obediencia de Jesús. Siempre usó su palabra, la palabra del Padre. Él siempre dijo: yo tengo que obedecer la palabra del Padre, no lo que el diablo quiera. Mis amados hermanos, por eso la obediencia de Jesús es un gran ejemplo, es un gran testimonio para nosotros. Jesús se nos dio de ejemplo. Jesús, nuestro amado Salvador, dice la palabra: haya pues en vosotros el mismo sentir, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que habiéndose despojado a sí mismo, tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús se humilló en obediencia. Ahora dice la palabra: haya pues en vosotros ese mismo sentir. ¿Cuál sentir? Obediencia. ¿Qué nos pide el Padre a nosotros? Yo meditaba mucho con respecto a esa palabra, obediencia. Observe que, ¿qué quiere decir? ¿Por qué Dios nos exige tanto la obediencia? Porque Dios es una autoridad, es la única autoridad. Es la autoridad de todo el universo. Es la autoridad del cielo y la autoridad en la tierra. La autoridad sobre la naturaleza, sobre los planetas, sobre los seres humanos, sobre los animales, sobre todo. Dios es la autoridad sobre el coronavirus. Dios tiene todas las cosas bajo control. Y cuando Él da una orden, Dios pide que se obedezca. Y hay un camino por el cual Dios siempre quiere que nosotros caminemos, que es por el camino de la obediencia a Él como autoridad. Dios nos pide ser obedientes. Mire, cuando tú lees en la Biblia y encuentras la historia de Saúl y la historia de David, aparentemente pudiera parecer de que David lo que hizo fue más grave que lo que hizo Saúl. Y es así. Pero hay una diferencia. Dios, como autoridad, como padre, le da una orden a Saúl. Y le dice: Saúl, ve, destruye a Amalek.
destruye sus animales, sus casas, jóvenes, niños, ancianos. No perdones nada. Y usted conoce que Saúl comienza y mata a los jóvenes, a los niños, hombres, caballeros, mujeres. Le perdona la vida al rey, número 1. Número 2, le perdona la vida a los animales más gordos, por petición del pueblo. Ahora, aquí se pone a consecuencia lo siguiente. Saúl recibe una orden directa de Dios, destruye todo. El pueblo le da una sugerencia, perdona a los animales gordos. Y ofréceselo a Dios en sacrificio. Ahora Saúl escucha más la voz del pueblo e hizo lo que el pueblo quiso. A Dios eso no le agradó. Y Dios dijo una palabra muy importante que todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, conocemos. Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Que la obediencia es mejor que el sacrificio. El prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Dios nos pide obediencia. Dios dice, presta atención. Es mejor, o sea, la obediencia es mejor que los sacrificios. No importa cuántos ayunos, cuántas oraciones hagas, o cuántas cantidades de cosas tú puedas hacer. Eso es bueno, eso es importante, lo que tú hagas para Dios. Pero por encima de todas esas cosas, Dios demanda de ti la obediencia. Obediencia a Él, obediencia a su autoridad, a su palabra, por encima de todas las cosas que tú quieras hacer. Acuérdese que Él quiso presentar sacrificios a Dios con animales gordos y a Dios lo dejó claro a través del profeta Samuel. Dijo Dios clara y perfectamente que la obediencia es mejor que los sacrificios. El prestar atención que la grosura de los carneros. Y es más, dice el verso 23, que como pecado de adivinación es la rebelión. Presentó la desobediencia como una rebelión. Y la rebelión la presentó como un pecado de adivinación. Y dijo, como pecado de adivinación es la rebelión. Y la obstinación como ídolo y abominable idolatría. Así mira Dios la desobediencia, como un brujo, como un adivino, como un idólatra. Porque es alguien que se rebela contra la autoridad de Dios. Dios quiere que le obedezcamos. ¿Y por qué quiero tocar de pronto este punto? ¿Por qué estoy tocando el punto? Jesús nos dio ejemplo de obediencia hasta en lo más mínimo. Se sujetó al Padre en todo. Póngase usted a pensar lo siguiente. ¿Cuántas cosas que a veces son sencillas nos pide Dios en la iglesia? Por lo menos en la Biblia aparecen 4 cosas en las que Dios nos pide obediencia. Primero, Dios dice, sométase toda persona a las autoridades. A las autoridades. Este es un caso muy importante, lo que estamos viviendo ahora. Las autoridades gubernamentales están dando órdenes específicas, está sacándolo por decretos. Y está pidiendo, por ejemplo, el aislamiento, el recogernos, el cumplir ciertas normas. De pronto nos parecen drásticas, de pronto nos parecen un poco difíciles, cosas a las que no nos hemos acostumbrado de estar ahí encerrados, nos hemos acostumbrado tanto al estrés, nos hace tanta falta el estrés, que nos desesperamos por salir allá afuera. Bueno, estamos acá encerraditos. Dios te bendiga, hermano, que obedeces allá, que no eres astuto para escaparte de las autoridades, sino que te sometes. ¿Sabe qué pasa cuando obedeces? Te estás protegiendo. Te estás protegiendo de un ataque de un virus, te estás protegiendo de una enfermedad, te estás protegiendo de una sanción, te estás protegiendo de algo malo que te suceda allá afuera. Eso es someternos. Ahora, hay muchas cosas en que las autoridades nos piden sometimiento y nosotros tenemos que obedecerlas, desde un semáforo. Un semáforo es una autoridad establecida ahí, aunque es una lámpara roja, verde, amarilla que está ahí puesta, está puesta por una autoridad y Dios quiere obedezcamos a las autoridades. Dios nos pide obediencia. Hay otro punto en que Dios nos pide obediencia y es a nuestros jefes en nuestros empleos, en los trabajos de cada uno. Usted tiene una autoridad en el lugar donde labora, usted tiene una autoridad en el lugar donde estudia, usted, ahí donde usted estudia, en la universidad,
en el colegio, en la escuela, en el trabajo donde usted se encuentra. Yo quiero decirle que ahí Dios puso una autoridad, ese rector es su autoridad, ese profesor que está ahí al frente de esa aula, esa es la autoridad. Mírelo ahí como el que Dios le puso ahí. Si usted se compincha, se une a personas que se levantan contra el profesor, contra el director, usted sabe qué está haciendo. Lo único que usted está haciendo es levantarse contra la autoridad que Dios le puso. Esa autoridad Dios se la puso. Obedezca. Obediencia Dios pide, hermano. ¿Por qué muchos están llevando las consecuencias? Porque no obedecen a la autoridad que Dios les puso ahí en las escuelas, en el trabajo, en el empleo donde estás. Si el jefe te dice que tienes que entrar a un horario, ¿por qué llegas a otro? Si el jefe te dice que tienes que hacer algo, ¿por qué haces otra cosa? Sométete, por favor. Dios le gusta la obediencia. Esa es una forma de darte una cobertura. La obediencia te da una cobertura porque tú estás dentro de un principio establecido por Dios, que es la obediencia, no es la rebelión. Mire, mi amado hermano, hay otro punto que es también, dos puntos que son importantes. Otro de ellos es la familia. Dios en la familia estableció también una autoridad. Primero, Dios como cabeza principal de la familia. Y Dios establece a los padres, establece al hombre como la autoridad máxima del hogar. Y el hombre tiene el deber de cumplir su autoridad. Y los que están bajo su cuidado tienen el deber de obedecer la autoridad de él. El hombre no puede hacer un mal uso de esa autoridad porque deberá darle a Dios por lo que está haciendo. El hombre tiene que buscar la dirección de Dios. El hombre tiene que aprender a escuchar a Dios para que Dios le guíe, para que Dios le muestre qué debe hacer, y Dios siempre respaldará esa autoridad. Entonces Dios dice a los hijos que se sometan a los padres. Dios le dice a la esposa que obedezca, que sea sujeta a su marido. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos hoy en la familia. Y es la falta a veces de obediencia, la falta a veces cómo se levantan, cómo la autoridad es quebrantada, es pasada por alto, la autoridad del hombre, o a veces la autoridad de la madre por parte de los hijos. Dios le dice a los hijos, le dice Dios que por favor obedezcan a sus padres para que tengan largura de días. ¿Y cuántos hijos rechazan la autoridad de su papá y de su mamá? No escuchando el consejo de su papá, no escuchando el consejo de su mamá. Y hacen lo que quieren porque ellos piensan saberlo todo. Tal vez porque estudiaron un poco más que sus padres e ignoran a sus padres. Y no escuchan la voz. Y al final vemos cuáles son las consecuencias. Y esas cosas están creando problemas. Y otra cosa, hermano, que es importante también, que hay que tener en cuenta en cuanto a la obediencia, es lo que Dios ha dicho en cuanto a la iglesia. En la iglesia Dios ha establecido una autoridad. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, quiero leerlo, gloria a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿A quién no les es provechoso? No al pastor. Si el pastor se está quejando, el problema no lo tiene el pastor. El pastor se puede llegar a quejar ante Dios y decir: Señor, mira, yo digo esto, las ovejas no obedecen. Y dice la palabra que eso no le es provechoso a las ovejitas que deben estar sujetas a su pastor. ¿Cuántas ovejitas andan por ahí rueda libre? Mire, existe una enseñanza. Yo he escuchado gente por las cadenas de redes sociales decir que no te sujetes a hombre,
Yo me sujeto a Dios. Si tú te sujetas a Dios, como dices, sujétate a tu pastor. No, porque es que el hombre, hermano, yo quiero decirte que Dios puso autoridades en la tierra y esas autoridades son hombres. El presidente es un hombre y la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 13, debemos sujetarnos a las autoridades. No en vano lleva la espada, Dios lo respalda. En la casa, el hombre es un ser humano. Tienes que sujetarte porque esa fue la autoridad que Dios puso. La madre es un ser humano, hijo, sujétate a ellos. En el empleo donde estás, ahí hay una autoridad porque si no se crea un caos. Si no, vamos a tener un problema bien fuerte. Si todo el mundo pierde el control, debemos estar bajo el principio de la autoridad en la obediencia, en la obediencia. Ahora, en la iglesia, Dios colocó hombres. Tenemos la autoridad directa, que es la palabra de Dios. La autoridad directa es la palabra de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es caminar a la luz de la palabra. Y esta misma palabra, tal cual como lo leí ahorita, te dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no os es provechoso. Entonces Dios le dice a los hermanitos en la iglesia, obedeced. Ojo la palabra, obedeced. Obedece a tu pastor. Es importante. A veces hay un problema de desobediencia en la iglesia. Los otros días yo meditaba mucho sobre esto. Yo estaba aquí en una vigilia orando y el Señor hablaba mucho a mi corazón. Hablaba mucho a mi corazón con respecto a la obediencia. Y el Señor me mostraba que en mi espíritu, mientras oraba, me mostraba que uno de los grandes problemas, o por decir quizás el más grande problema que se vive, está en la obediencia. Porque mucha gente no obedece. Hay muchas esposas rebelándose contra sus esposos. Quieren mandar, quieren dar la orden. Quieren estar ahí siempre implantándose como una autoridad por encima de su marido. Muchos hijos hacen lo que la gana quieren ahí en la casa. Inclusive muchos hombres no toman en cuenta la autoridad y la palabra de Dios y hacen también lo que quieren y pasan por encima el obedecer a su Dios. Y lo mismo en los empleos, lo mismo en la tierra, en los países, en las naciones, en las ciudades. Tenemos gente pasando por encima de la autoridad que Dios ha establecido. Y Dios mira desde los cielos. De Dios viene esa autoridad y Dios la establece. Y Dios ve cómo el mundo entra en el problema de la desobediencia. Pero también ve, lo más triste es verlo dentro de su pueblo, de su iglesia, donde aparentemente nosotros somos los que conocemos la verdad y la palabra. Y conociendo nosotros esto, ignoramos y pasamos por alto lo que Dios nos ha mandado. Y yo quiero decirte, amado hermano, que estás escuchándome, que estás ahí en ese medio, observando esta palabra, analízate. Haz un autoexamen, un autoestudio. ¿Estaré obedeciendo a Dios? ¿Estaré obedeciendo lo que dice su palabra? ¿Estaré obedeciendo como padre que soy a Dios, que me ha puesto como cabeza en mi hogar, preocupándome para hacer la voluntad de Dios en mi casa? ¿Estaré haciendo como esposa una mujer obediente? ¿O no tomo en cuenta lo que mi esposo me dice? ¿O yo me levanto contra él y abriendo así de esa manera las puertas del diablo en su casa? ¿O de pronto eres un empleado que menosprecia las órdenes de tu jefe y te levantas contra esa autoridad que Dios te puso ahí? ¿O de pronto como cristiano ignoras el consejo de tu pastor? Pasas por alto el consejo que te da tu líder. Aquí en la iglesia, por ejemplo, nosotros manejamos esto. Aquí nuestra autoridad es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza aquí en la iglesia. Por misericordia de Dios, pastoreo aquí en este lugar. Y Dios ha puesto aquí jefes de obreros. Y ellos a su vez tienen a su cargo los obreros. Y los obreros tienen a su cargo congregaciones. Y yo le digo a cada hermano que asiste a una célula,
que asiste a una congregación, o de pronto a los grupos. En la iglesia tenemos grupos de niños, grupos de ujieres, grupos de damas, grupos de jóvenes, grupos de alabanza, tenemos grupos de evangelismo, hay diferentes grupos en la iglesia. Y cada uno de esos miembros de esos grupos sabe que tiene que aprender obediencia a su líder. Pero si tú eres de lo que murmuras de tu líder, murmuras del obrero que Dios ha puesto en tu congregación, murmuras del jefe de obrero, o tal vez murmuras de tu pastor, estás murmurando de Dios, estás murmurando de la autoridad que Dios te puso, y de pronto te preguntas, ¿por qué me está yendo mal, Señor? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué tú no me bendices? ¿Por qué tú no me escuchas? Tal vez habrán cosas mínimas que tú llamarás mínimas e insignificantes que estarán pasando dentro de ti, en las cuales tú estás siendo desobediente, y la desobediencia acarrea destrucción. Y ¿sabe qué, hermano? Dios me mostraba esto y me decía, hijo, el problema de ustedes está en la obediencia. ¿Usted sabe cuánto avivamiento puede tener una iglesia donde la esposa es obediente a su esposo, donde el esposo es obediente a Dios, donde los hijos son obedientes a sus padres, donde los cristianos respetan la voz de su pastor? Y si el pastor dice, hermano, vamos a hacer esto, y toda la iglesia dijera, vamos a hacerlo, porque así lo ha puesto Dios en el corazón de nuestro pastor. Póngase usted a pensar, ¿qué pasaría en una iglesia donde todo se camina en obediencia? ¿Quién hace lo que bien le parece? Alguien diezma, otros no, nos ofrendan, otros no, otros vienen a un servicio, otros no, yo no voy esta noche, yo no voy mañana, yo hago lo que quiero, me voy para otra parte, y se vive un evangelio basado en desobediencia. ¿Cuál es el resultado? Bendiciones se obstruyen. Es importante caminar en obediencia. Cuando tú caminas en obediencia, es como estar bajo este techo. Si lloviese, no te mojaras, porque tienes una cobertura. La cobertura que Dios te da, esa cobertura que te protege, esa cobertura que te guarda. Caminar en desobediencia es como salirse allá afuera en medio de un aguacero, en medio de una llovizna fuerte, en medio de un granizo, de nieve. Te vas a enfermar, la lluvia te va a mojar, no tienes protección. Pero cuando tú obedeces, tú te metes dentro de una cobertura de protección. Dios, protégeme. Dios, guárdame, aquí estoy porque camino en obediencia. Yo creo que nosotros muchas veces hemos desobedecido en muchas cosas. Y de pronto, ¿cuál es el llamado? El llamado es volvernos a Dios en obediencia. Ir a Dios en oración y decirle, Señor, perdóname porque yo sé que te he desobedecido. Y que como si fuera poco, ni siquiera te he pedido perdón, sino que lo he dejado ahí como algo natural y como que tú no me vas a decir nada por eso. Y quizás te hemos juzgado, pasado por encima, aprovechándonos de tu misericordia. Pero amado hermano, si tú pudieras inclinar tu rostro y decirle a Dios, perdóname, y buscaras dentro de ti en qué le has desobedecido. De pronto tú te consideras una persona obediente en todo. Pregúntale a Dios, Él te podrá decir si lo eres o si no lo eres. Eso es de pronto lo más importante, que la obediencia llene nuestra vida, que la obediencia se caracterice en algo importante. Quizás no prediques bonito, quizás no ores mucho como algunos otros, quizás no sea de mucho ayuno, ojalá lo fueras, ojalá fueras de mucha oración, pero quizás no lo seas, pero que por lo menos sepa que tú eres una persona que obedeces a tu Dios, que tú eres una persona que te sujetas a tu Dios, que tú eres una persona que te preocupas por mirar los mandamientos de su palabra y los obedeces, que tú eres una persona que obedeces la palabra, que obedeces la autoridad que Dios te puso en la iglesia, obedeces la autoridad que Dios te puso en el estado, en el distrito, en la ciudad, en tu empleo, en tu casa. Camina bajo dentro de esa cobertura. Mi amado hermano, Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Quería leerlo, pero voy a abstenérmelo. Pero te lo voy a traer a memoria. En Daniel capítulo 9 y en Nehemías capítulo 1 habla de dos oraciones importantes, dos siervos de Dios
Uno de ellos Daniel, otro de ellos Nehemías. Hombres santos, hombres consagrados, hombres de oración. Pero cuando ellos oraron, ellos reconocieron que eran desobedientes, confesaban el pecado del pueblo, incluyéndose ellos. Ellos no decían, ese pueblo desobediente. Ellos no decían, ese pueblo rebelde. Ellos decían, Señor, hemos pecado. Señor, hemos sido rebeldes a tus mandamientos. No nos hemos convertido. No hemos escuchado la voz de tus profetas. No hemos obedecido tus mandamientos. Y se humillaban reconociendo que habían fallado a Dios. Y reconocían que a pesar de que eran hombres santos y consagrados, que la Biblia da buen testimonio de ellos, a pesar de ellos admitían que tal vez de alguna manera u otra habían desobedecido a Dios. Y se humillaban, Señor. Esto es lo que Dios espera. En este tiempo, ¿sabe qué busca Dios? Una iglesia que se humille y que vuelva a obedecer a su Dios y que diga, Señor, perdónanos, te hemos desobedecido. Quizás hemos hecho muchas cosas buenas en obediencia, pero quizás hay otras que las hemos ignorado y las hemos pisoteado y las hemos pasado por alto. ¿Y sabe qué busca Dios, hermano? Dios se queda en silencio y en el silencio calla de amor y nos observa. Pero quizás cuánto hacemos doler el corazón de Dios cuando pasamos por encima a la obediencia. ¿Sabe qué, hermano? Dios quiere que nos volvamos de todo corazón a Él, que nos humillemos y que digamos, Dios, queremos obedecerte. Mira todo lo que Dios hace, mira la situación del mundo como está ahora. Dios tiene el control, el dominio de todo. Dios puede, quiere hacerlo. Pero ¿sabe para qué Dios permite esto? Para nuestro bien, como decía el pasaje que colocaba esta mañana en el grupo de obreros de WhatsApp. Para la postre hacernos bien. Dios nos ama tanto, hermano. Pero Él también espera de nosotros que nos volvamos a Él. Que pidamos perdón por nuestra desobediencia y nuestra rebelión. Y que nos humillemos y volvamos y tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde. Quiero orar por todos los que escuchan este mensaje. Quiero orar por los que están ahí en sus casas. Quiero orar por lo que estamos viviendo. Por favor, acompáñame. Cierra tu rostro, inclina tu cabeza. Amado Dios, ante tu presencia estamos en esta hora, Dios. Te ruego, oh Dios, que estén abiertos tus ojos y que estén atentos tus oídos a la oración que hacemos en este lugar, Dios mío. Que tú eres un Padre bueno y misericordioso, que guardas el pacto y la misericordia, Señor, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero que eres un Dios bueno y misericordioso, que nunca decayeron tus misericordias, Señor, sino que tú, Señor amado, en tu amor, Señor, nos perdonas y nos llevas a un arrepentimiento. Que tu perfecta voluntad es que nosotros, Señor, nos volvamos a ti y que te busquemos en arrepentimiento de corazón, en humillación de espíritu, en quebranto de corazón, Señor. Que entreguemos a ti todo nuestro ser, nuestra alma, que reconozcamos que nos hemos alejado muchas veces de ti. Oh Dios, perdona a tu pueblo, perdóname a mí, perdona a tu iglesia. En todos nuestros pecados, Señor, hemos perseverado, como dice tu palabra, y no hemos restringido, Señor amado, para dejar de hacerlo. Oh Dios, ayúdanos. Permite que tu pueblo se vuelva a ti. Permite que tu pueblo se humille. Permite que tu pueblo te busque. Permite, Señor, que nos volvamos en obediencia. Que volvamos a reconocer la autoridad en nuestra casa. A reconocer la autoridad en nuestro trabajo. A reconocer la autoridad en la iglesia. A reconocer la autoridad gubernamental. Porque todo esto eres tú que estás ahí. Y que tenemos que entender que es a ti a quien tengamos, Señor, que obedecer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, muchas gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor amado, que nos ven ahí por medio de ese computador, por medio de ese celular, de cualquiera que sea el medio que nos esté viendo, Señor. Te pido que bendiga su casa. Te pido que sanes ahí los enfermos. Que te lleve, Dios, toda enfermedad, que reprenda toda obra del diablo.
En el nombre de Jesús, hermano, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que sana, que liberta, está ahí en este momento contigo. Y en el nombre de Jesús, yo le pido a Dios que se lleve toda enfermedad de tu cuerpo, que desaparezca toda dolencia, todo malestar. Reprendemos el coronavirus. Oh Dios, te pido que hagas inmune a mis hermanos y que los guardes, Señor, contra ese virus, Señor, que ronda en la tierra. Padre, que guardes a todos mis hermanos. Si alguno te ha desobedecido, perdónale, Señor. Si alguno ha adquirido ese virus por desobediencia, perdónale, te pido, Señor, y que desaparezca ese virus de su cuerpo y todos aquellos que haya podido contagiar. Señor, guárdanos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Guarda esta ciudad, Dios mío. Guarda esta nación. Guarda a nuestros médicos que arriesgan su vida al atender los casos de salud. Guarda, Señor, aquellos policías, aquellas autoridades que les toca salir a prestar un servicio, Dios mío, y que arriesgan su vida, su salud. Te pido para que los guardes, Señor, porque ellos están ahí en obediencia. Te pido que reprenda todo espíritu del diablo que se mueve por las calles de nuestra nación. Todo espíritu de muerte, en el nombre de Jesús, sea reprendido. Señor, aquí estamos en obediencia, resguardados, Señor. Padre querido, ayúdanos, Señor. Quebranta todo lo que no es tuyo. Me uno en oración con todos mis hermanos que están orando conmigo ahí en sus casas. Padre querido, te ruego, Padre querido, que en este momento se encienda una luz en cada casa de oración y que, Señor amado, sean abiertas las puertas de la bendición para esta ciudad y para esta nación y para la casa de mis hermanos. Suple y provee, Dios mío, porque hay muchos que necesitan del trabajo diario para alimentarse. Dios mío, tú eres el proveedor. Abre las puertas de bendición, suple, provéele, Dios. En el nombre de Jesús, guarda a nuestros niños, guarda a nuestros jóvenes, guarda, Señor amado, a nuestros hijos, guarda, Dios mío, nuestros ancianos, nuestras damas y caballeros, guarda a cada hermano, guarda los vecinos, guarda a los amigos, cada persona. Ten misericordia, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta bendición, por este rato que me has permitido estar aquí y compartirle a mis hermanos esta palabra. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Te mando un abrazo desde aquí porque no lo puedo hacer allá, pero te mando un abrazo, te mando mi corazón, te quiero decir que te extraño, que pronto nos veremos aquí en la iglesia del Señor. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde. Nos vemos en esta misma hora para el día de mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.